En señal de alabanza, de bendición y de gratitud por el día que acontece en nuestro ser siendo y nos conecta espacio-temporalmente a la distancia física, pero en la cercanía espiritual, en el alma, en el corazón y en la mente. A todos hermanos en Cristo, os saludo fraternalmente con el ósculo santo, el beso santo y el abrazo fraterno de siempre. Ama ya, hoy, siempre. En Cristo Jesús, palabra, vida y obra eterna en nosotros, por nosotros y para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo resucitado, resucitador y ánima de nosotros para resucitar en su nombre, ayudar en su restauración a otros seres y permitir la mediación directa de Jesús ante el Padre a través de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. En la palabra del día de hoy, 7 de mayo del año 2022, precisamente en su forma de Jesús predicar, de acuerdo con el Evangelio según San Juan, en la sinagoga, en el templo, dirigido hacia ese templo interior nuestro, sinagoga, templo vivo del Espíritu Santo, amén, con el bautismo y ahora con la ordenación a su comunidad, los apóstoles, los discípulos y nosotros laicos comprometidos, entre otras formas de organización, pero siempre desde allí, en el pueblo de Israel, en Jerusalén, su patria chica, y en ese templo. Palabra de vida eterna, que llega al alma en profundidad, centrada en el corazón, para luego pasar a la mente, en uso de la razón, y de ahí al cuerpo, como tierra, como mundo, como carne, lugar de la pasión. Tres fuerzas naturales conectadas con lo sobrenatural. Alma, mente y cuerpo. Corazón, razón y pasión. Y en ese orden, precisamente, es que Jesús es testimonio de vida eterna. El corazón exige profundidad, compromiso y dedicación firme. La razón es variable, es esquiva y es egoísta, es muy humana. Y la pasión es lo mundano, es el placer, el tener y el creer poder. Por eso allí nos va a hablar de cómo acontecen esos hechos directamente con su comunidad y cómo se van delegando seres, grupos, organizaciones, en términos de la traición, del abandono y la dejación. ¿Quiénes están conmigo? Ok, y de allí, de esas narrativas, de esas historias de vida que nos han dado testimonio a nuestros hermanos antecesores y cuyos testimonios también están ahí, en el planeta, en el cosmos, en la tierra que somos, cuerpo. Ahí están las huellas del ADN, del paraíso, del Edén. Y están nuestras propias experiencias de vida que conectan las de todos y cada uno de nosotros, seres
de luz, en proceso de asunción al cielo, a la divinidad, en la eternidad, dejando la temporalidad en esta terrenalidad, la banalidad. Pero para eso, nuestros hermanos Pedro, Pablo, veníamos hablando de Saulo y la conversión. Cuando Pablo va a Jerusalén, hoy día los hechos nos van a hablar de Pedro encarnando en Jesucristo palabras, obras y acciones de resurrección, resucitadoras, restauradoras con Cristo. Solo Él puede ser mediador ante el Padre para ejercer los llamados milagros, quitarnos las cegueras, las parálisis, las mudeces, las sorderas, las faltas de conexión, de escuchar la tierra, el silencio, el silencio profundo, que solo se escucha en el alma. 3 llamados importantes y en el Salmo la pregunta: ¿quién podrá pagar, Señor, todo el bien que nos has hecho? Ayer hablábamos de las bendiciones, el bien vivir, vivir bien, es ser bendecido, es ser una bendición y es establecer bendiciones. Con ese abrazo desde el alma, más que desde el corazón y desde la emoción, demos inicio, por favor, a la lectura de la palabra. Ya, aunque ya la meditación va muy adelantada. Solo ruego conectar allí en su espíritu para vivir esa experiencia desde ahí, desde el sentimiento. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes hoy? ¿Qué sale de tu corazón ahora? Si estás despertando de tu sueño, si estás atardeciendo del sueño del estar activo en otras cosas, que es estar dormido ante Dios o ante el silencio que exige el conversar, la oración con Dios. O si es en el trajín del día, con mayor razón, es en entre sueño y entre despertar. Siempre reactivarnos allí para poder dar la prioridad a quien la merece. Amén. Al Espíritu Santo, a Dios que habita en nosotros, a Dios que somos en nosotros. Ok, en el Nuevo Testamento, con relación a los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 9, en versículos 32 hasta el 43, nos narran 2 hechos muy hermosos de Eneas y de Doreas, Tabita. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. En este otro episodio, Pedro resucita a Dorcas. Por aquel tiempo, había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados.
Por aquellos días, Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba. Y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro les hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Palabra de Dios. En el Salmo 116 nos unimos en oración, por favor. ¿Cómo pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? Meditamos en esa declaración. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos. La angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. En los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén, aleluya. ¿Cómo te podré pagar, Señor, todo el bien que me has hecho? En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Palabra de vida eterna. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que le seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida, pero todavía hay
algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En gracia de Dios y con la bondad del Espíritu Santo, la meditación que hacíamos al inicio fluía de su gratuidad, de su naturalidad y espontaneidad, sin que medie ninguna razón e ideología, ni una emoción. Amén. Eso es lo que esperamos. No obstante, somos humanos, somos débiles, somos carne, somos cuerpo, somos tierra, somos naturaleza creada, criaturas, todas, que en alabanza a Dios, pero a veces en desobediencia a Dios queremos hacer nuestra voluntad, según nuestro juicio, nuestra lógica y según nuestras pasiones. Por eso aquí el llamado fundamental que desde Jesucristo se hace para que desde su ser, su vida y su obra, en testimonio de vida eterna, con verdad, amor y justicia, más desde el sentir, es la experiencia de vida, sentimental, pero profunda. Eso implica una armonía, una armonización de todas esas fuerzas de sentir, pensar y actuar en cada uno de nosotros y entre todos nosotros que conformamos una unidad, una comunidad, en común unión en Cristo, con el sacramento de la comunión, en la vida sacramental o instaurado en nuestro quehacer, en todos esos ámbitos donde estamos situados, domicilio existencial ahora y que hemos venido ocupando y en donde nos proyectamos. Por eso, en el proceso que venimos celebrando de la Pascua, de resurrección, de restauración, de repotenciación, es como el sanador de todo, del alma, mente y cuerpo, Jesús, amén, que en gracia del Espíritu Santo impone las manos en la cabeza para el bautismo, entrar en la vida sacramental, iniciando en comunidad. En la comunión, comulgar su cuerpo y sangre, como ya decíamos en estos días, en la palabra, amalgamando eso que somos, cuerpo, pero cuerpo con vida, animado por el Espíritu. Amén. Y allí está en nosotros la diferenciación con las otras especies, el uso de la razón, pero del lado correcto, del lado derecho de Dios, de la perspectiva de Él, y que Él sea siempre el centro, el protagonista, el hacedor con el Padre y el Espíritu Santo, y nosotros favoreciendo ese proceso. Pero ¿qué pasa en la vida? Trayéndola a nuestra existencia diaria, a nuestras realidades, a nuestras sociedades. Cada uno de nosotros, en ese egoísmo, en ese apego al egoísmo y en ese demasiado desasosiego que causa el estar en ensayo y error equivocándonos, porque no leemos de la fuente directa. Jesús, testimonio de cómo es el cielo,
de cómo son los espíritus todos esos macroórganos que conectan. Es de esa Trinidad. Y a Él es el que hay que seguir, el único. Hay otras consideraciones, pero humanamente pretendemos creer en Jesucristo. Por eso respetando mucho en la familia cristiana, Jesús, María y José, encarnado en la familia como nosotros. Hay teorías, hay mitos, hay leyendas, fábulas, hay episodios que narran de que venimos de otras especies, que venimos de otros planetas, que venimos. Yo dejaría hasta ahí esas consideraciones para ir más a profundidad, ya desde la razón, en otros espacios, pero eso resulta necio ante lo que el Señor quería mostrar. Por eso, discípulos que fueron apóstoles, la diferencia es que a los apóstoles los eligió Dios en Jesucristo, con el Espíritu Santo, y los discípulos se fueron congregando, como la misma palabra dice en algún momento la parábola en San Marcos, del sembrador buena semilla. ¿Quiénes son buenas semillas hasta el final? Porque no están buscando sus intereses propios, no se han aliado entre sí para buscar intereses particulares, ideologías, tener cosas, poder hacer, saber. Hay muchas formas de vincularse. Esos son los conflictos. Entonces entra la ética, entra la moral, y entran las normas jurídicas, las normas sociales, las normas técnicas. Ya eso es la varaunda de lo humano, que nos aleja de la verdadera esencia que es del sentir, del poderse comunicar con la palabra Jesús al más humilde, al menos sabedor, al más niño. Por eso es tan hermoso. Y en testimonio de vida los hechos de los apóstoles que narran esa fuerza, ese poder, esa capacidad en la fe, en la confianza y la esperanza de Jesús, todos y todas lo tenemos, porque somos espíritu vivo, en proceso de santificación, por la misma resurrección de Cristo en esa gracia, tenemos el favor de ir santificándonos. Santificación es resurrección, es sanación de sí y de otros. Pero primero hay que empezar por estabilizar ese tejido interno, espiritual, mental y emocionalmente. El corazón, la razón y la pasión. Y gobernar cada uno sobre eso, en el sentir, pensar y actuar. Amén, ese es. Por eso Pedro y todos los apóstoles no buscaban protagonismo y hacían lo mismo que el maestro, para restaurar ese ser en lo físico, pero sobre todo restaurarlo en la mente y en el alma. Primero Jesús pronunciaba la palabra, te perdono los pecados, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También a nosotros nos da esa fuerza, pero primero tenemos que estar seguros, convencidos y firmes. Si hay dudas, no. Si no hay fe, si no hay confianza y esperanza, lo que se haga ahí es algo alejado de la verdadera enseñanza. Por eso proclamar la palabra es instaurarla y es activarla como acción creadora, como acción transformadora, como acción restauradora. Es como cuando algo está dañado, primero hay que valorarlo. ¿Qué daño tiene? ¿Con respecto a qué? Lo único que tenemos de referencia, que sirve, que realmente nos da la vida eterna y nos favorece es ver cómo es lo natural en Dios, en la creación, en los testimonios que decía al principio, en lo que permita configurar camino de verdad, de justicia y de amor. No es más. Ya lo demás se va dando por añadidura, se va configurando, pero hay que tener cuidado de no hacerlo solos, sino con Cristo, en Cristo, por Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice la palabra. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy complacido poder levantar este día con toda la energía
y en gracia del Espíritu Santo poder conversar con ustedes y espero seguir siendo en sintonía con ustedes, caminando con Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.